Bueno, pues vamos a iniciar. Nos da mucho gusto concluir en esta noche. Bueno, mañana tenemos las últimas dos conferencias, pero todas estas conferencias han tenido el propósito de orientarlos a ustedes, de abrirles un poco más el entendimiento, la conciencia, el discernimiento de lo que está pasando en el mundo. Porque si el mundo sigue como sigue y nosotros vamos en un barco y nos damos cuenta de los vientos que vienen, los huracanes que van a comenzar a soplar con una fuerza imprevisible, pues tu barco se va a hundir, ¿verdad? Pero cuando ya sabemos que viene la tormenta, subimos las velas, preparamos el timón, preparamos la tripulación y yo en mi casa vamos a servir al Señor. Entonces es el tiempo de la preparación, de buscar a la familia, buscar a Dios con todo el corazón y darnos cuenta que necesitamos hoy más que nunca vivir en la palabra de Dios. Quiero comenzar en esta noche explicando en primer lugar qué fue lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania. Abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel hay una profecía que se considera la más detallada de todas las profecías de la Biblia respecto a las guerras de los últimos tiempos. Esta profecía es acerca de una invasión. Síganme con muchísimo cuidado. Una invasión que se profetizó hace más de 2500 años, que vendría del norte de Israel, y la Biblia hace 2700 años nos revela las naciones que vendrían en el siglo XXI, que antes ni siquiera muchas de estas naciones existían, pero que las podemos localizar no por el nombre, sino por la ubicación geográfica en la que la Biblia las describe o las detalla o las delinea. Y esto es impresionante porque esta alianza de naciones que la Biblia profetizó son las naciones que han comenzado a conformarse en los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Ahora, muy bien, esta profecía es la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo sabemos que es la profecía de la Tercera Guerra Mundial? Porque al acabar esta profecía en el capítulo 39 se revela, se describe, se detalla que es cuando Israel se convierte a Dios. Cuando reconoce Israel, Apocalipsis 1:7, reconocerán al que crucificaron y harán lamentación por él. Y sabemos que esto va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Israel no se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, que es donde termina esta guerra que se conoce también como el Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14. No veo muchos apuntando, pero qué bueno que tienen buena memoria. Esto es importante porque ha habido una serie de comentarios, y ustedes lo saben muy bien, en los medios de comunicación, que nos aproximamos a la Tercera Guerra Mundial. Ahora que sucedió la guerra de Ucrania y viene la Tercera Guerra Mundial. Ahora que Israel entró en el conflicto con el grupo terrorista Hamas y que ahorita está en el Líbano y la Siria que está a punto de estallar, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ya Putin amenazó que va a usar las bombas nucleares. Muy bien, para que entremos en contexto, en esta profecía se menciona a un hombre llamado Gog. Gog es el nombre de un personaje, de un líder, de un comandante, de un zar, de un jefe, de un dictador, pero no describe un nombre propio, sino el título de un personaje que es el líder de esta organización y de esta alianza, y que será ni más ni menos que el anticristo.
¿Cómo sabemos que Gog, el personaje que se menciona aquí como el líder de esta alianza, será el anticristo? Porque lo dice el versículo 17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú, está hablando de Gog, aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traer sobre de ellos? Hay otra versión y otra opinión u otra interpretación que se puso a Rusia colocándola como Gog. Sin embargo, esta profecía nos muestra claramente que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento han profetizado una invasión de Rusia contra Israel. Número 2, Rusia no perteneció a una de las naciones del antiguo Imperio Romano. Y número 3, sabemos claramente que Rusia y Estados Unidos van a desaparecer. Para no ir más lejos, hace algunas horas, Rusia acaba de sacar de Siria su base naval, que es la única base naval que tenía Rusia en Siria, en el Mediterráneo, como algo estratégico para poder defenderse de buques que pudieran por el Mediterráneo atacarla. Cuando los rebeldes ahorita que se encuentran en Siria, o el grupo islámico ayudados por Turquía, han entrado ya a la ciudad de Homs, a la ciudad de Takar, y ahora están a punto de entrar a Damasco, tal vez hoy en la noche o mañana, y Rusia abandone Siria. Esto es inconcebible, porque todos los profetas dijeron, ¿verdad? Y todos los escatólogos y los maestros de la Biblia decían, ¿verdad?, que Rusia iba a atacar a Israel y que Rusia era Gog. Y claramente nos muestra la Biblia que no es así. O sea, mientras vamos acercándonos más y más y más a la culminación del plan cronológico de Dios, vamos a tener más luz. Dice la Biblia que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento mientras el día es perfecto. Y la revelación de la Biblia es progresiva. O sea, hace 20 años no se sabía lo que se sabía hace 10 años. Y menos hace 10 años se sabía lo que actualmente Dios, de acuerdo a los acontecimientos y las piezas del rompecabezas que podemos colocar dentro del mapa bíblico, no podíamos esperarnos que esto pudiera suceder. Hasta que hace 5 o 6 años comenzamos a ver que Rusia ataca a Ucrania y que Ucrania pertenece a lo que la Biblia llama aquí Magog. Gog en tierra de Magog. Muy bien. ¿Quiénes fueron los magogitas? Los magogitas proceden de los escitas y de los bárbaros. Y Magog es la zona geográfica que se encuentra al sur de Rusia, donde se encuentran las 15 repúblicas que se rebelaron o que se separaron con la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando Mikhail Gorbachev pudo, junto al Papa Juan Pablo II, fue al Vaticano en 1900, cuando en el 89 cae el muro de Berlín, que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental, y comienza la Unión Soviética a desmoronarse ante el mundo, ante la fachada que proyectaron de que Rusia poderosa por aquí por allá, y se derrumba la ideología comunista. En 1991 Mikhail Gorbachev se enfrenta en el Vaticano sabiendo que iba a tener una audiencia mucho mejor, y dice las siguientes palabras. Esto se encuentra también en su libro La Perestroika, que significa la reestructuración del sistema y de la ideología comunista. Y dice Mikhail Gorbachev: la Unión Soviética, por 2 razones. Número 1, porque sacamos a Dios de nuestra nación. Y número 2, porque nos aislamos del mundo capitalista. Y hemos llegado a comprender que es imposible que una nación sobreviva
sin otra nación. De ahí lo que viene, que se llama el globalismo, que ya es una vinculación de todas las naciones para formar un gobierno mundial, que ya es lo que se comienza a formar, como lo vamos a ver cuando las Naciones Unidas en 1945 por primera vez se unen para evitar una guerra nuclear. Ahora, muy bien, esta profecía que se menciona aquí a los magogitas, cuando Rusia invadió Ucrania, ¿qué fue lo que hizo que Putin tomara este paso? Porque lo satanizaron, Putin es un monstruo y está provocando la guerra, y era todo lo contrario, porque el culpable no fue Putin, el culpable fue el expresidente, bueno, todavía es presidente, Joe Biden. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se hace el Pacto de Varsovia en los 50 del siglo pasado, cuando se juntan las naciones para formar también la OTAN, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, que ustedes saben, la OTAN es el ejército de Europa. Se juntaron para impedir que Rusia continuara aprovechándose de otras naciones, o que ya no continuara invadiendo más naciones de Europa. Entonces le pusieron una línea de demarcación a Rusia para que no siguiera avanzando. Y esto, en el Pacto de Varsovia se hace un tratado que dice lo siguiente: prometemos, dice la OTAN, el ejército de Europa, prometemos que no vamos a avanzar ya hacia el norte oriente de Europa para poder involucrar más naciones con la OTAN, principalmente Ucrania, porque Ucrania se encuentra un misil a 15 minutos de Moscú, es la nación vecina de Moscú, Ucrania, y Ucrania no pertenece a la OTAN. Todas las naciones que pertenecen al ejército de OTAN en Europa, si atacan España, o atacan Italia, o atacan Bulgaria o Rumania, tienen que entrar todas las naciones. Así lo determina el artículo 5 de la OTAN. Pero como Ucrania no pertenece a la OTAN, y cuando Rusia ve, o Putin ve, que comienzan a violar el Pacto de Varsovia, donde prometieron que no iban a avanzar a conquistar más terreno, y se van acercando a Ucrania bajo la orden del presidente de Estados Unidos, porque Europa siempre ha sido el pollito de Estados Unidos, porque Europa siempre ha visto a Rusia como su enemigo. La única razón por la cual se sometan a Rusia los europeos es porque Rusia provee el 65% del gas a Estados Unidos. Entonces imagínense, ahora vamos a verlo más adelante, que cuando comienzan a sancionarlo económicamente a Rusia por invadir Ucrania, simplemente Putin dijo: les voy a cerrar el gas, y van a ver el invierno que van a pasar. Entonces Rusia tiene el Nord Stream, que es un acueducto que llega a Alemania, y de Alemania surte a la Unión Europea del gas de Rusia. Vean cómo está la situación. Entonces Putin ve que están avanzando y rodea a Ucrania con 150,000 soldados. Así comenzó el conflicto. Dice: no, aquí no se van a acercar a Ucrania, ni van a violar el pacto que hicieron. Porque si el presidente Biden, en sus ambiciones de poner misiles nucleares apuntando a Rusia, jamás Rusia lo iba a permitir. ¿Se acuerdan ustedes que desde la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el único tiempo en el que el mundo se encontró bajo una amenaza nuclear fue en la década de los 60, cuando Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, puso misiles rusos aunado con Fidel Castro apuntando a Estados Unidos? Y resulta que en esa época comenzaron a desarrollarse los satélites de comunicación intercontinental, donde ahorita, ¿verdad?, vemos lo que está pasando ahorita en Alepo, en Italia, podemos ver en la televisión lo que está pasando, el tsunami o en California. Los satélites nos ayudan a poder ver un evento al mismo tiempo en el mundo.
Entonces, cuando comienzan a avanzar los soldados de la OTAN hacia Ucrania, el presidente Biden dice: vamos a apuntarle a Rusia. En los 60s, cuando el presidente John Kennedy le avisaron: oye, acaban de llegar los rusos, dizque con barcos que traían cargamento, y ya los satélites acaban de confirmar que son misiles apuntándonos a nosotros. Entonces imagínense ustedes de Cuba apuntando a Estados Unidos con armas nucleares. El presidente John Kennedy reaccionó de una forma positiva y muy valiente y le mandó un ultimátum a Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia: o sacas los misiles o entramos a una tercera guerra mundial, porque no vamos a permitir que nadie nos esté apuntando con misiles nucleares. Bueno, pues Nikita Khrushchev, gracias a Dios, que reaccionó, sacaron los misiles y se retiraron a Rusia. Se salvó el mundo de la Tercera Guerra Mundial en 1960-61. Desde entonces no había habido otra amenaza, pero el presidente Biden ahora le dice a Europa: vamos a poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú. Entonces es lógico que Putin haya reaccionado y aquí no van a entrar, ¿verdad? Y cuando la OTAN comienza a mandar armamento a Ucrania y el presidente Biden comienza a enviar casi $1 billón al mes a Ucrania, dice que para armas y para aquí, para allá, cuando se descubrieron los laboratorios químicos que ahora hay en Ucrania, etcétera, etcétera, Putin se enoja mucho más y entonces entra a Ucrania. Bueno, finalmente Ucrania son rusos. Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia o antes a la Unión Soviética, y el 40% de los ucranianos aceptan estar sometidos a Rusia. Pero el presidente Biden le dice al presidente Zelensky, que por cierto Zelensky es judío: no te salgas de Rusia, de Ucrania. Vamos a mantener y vamos a seguir manteniendo armas, porque lo que yo quiero, dice Biden, lo que yo quiero es provocar que nos contesten, que Rusia, y podamos armar una guerra, porque este año se le acababa el gobierno a los demócratas. Y en Estados Unidos, cuando hay guerra y un presidente va a salir, el presidente se queda en el poder. Todos los intereses políticos y económicos se manejan de una forma, de un subterfugio completamente oscuro, una agenda completamente malévola, maligna, satánica. Entonces esto ha crecido y crecido, pero el mundo no sabe lo siguiente: Rusia no tiene una naval, Rusia no tiene aviones, Rusia no tiene infantería. Es una nación pobre también económicamente. ¿Cuál es el poder de Rusia? ¿O cuál es la cuestión por la cual han respetado a Rusia, a Estados Unidos y la Europa? Porque a pesar de que no tiene el armamento que tiene Estados Unidos, ni las naves ni portaaviones que tiene Estados Unidos, ni la aviación que tiene Israel, ni la infantería que tiene Corea del Norte, le acaba de mandar Kim Jong de Corea del Norte más de 25,000 soldados, porque ya se les acabaron los soldados a Rusia en Ucrania. Entonces el poder de Rusia estriba en que Rusia es la nación más poderosa del mundo nuclearmente. Las armas nucleares que Rusia tiene no las tiene nadie. Tiene 2 submarinos, uno se llama Satán, donde es imperceptible y no se le puede rastrear, y los tiene estacionados en el Atlántico y en el Pacífico, apuntando a Estados Unidos, en aguas internacionales, donde nadie les puede prohibir que ahí se encuentren. Y Rusia, una sola bomba acaba con Ucrania, pero Rusia se ve impedido porque como no tiene infantería ni tiene nada, la única forma que puede actuar es con armas nucleares. Y este es el peligro, que han encerrado a Putin como un león herido,
y cuando encierras a león es cuando más peligroso se vuelve. Entonces, este mes y de aquí al 20 de enero, que el presidente Trump tome poder en Estados Unidos, vivimos el tiempo más peligroso desde 1960 en la historia del ser humano. Porque de aquí a enero puede Putin, presionado todavía por Estados Unidos, poder enviar nucleares. El presidente Trump, de una forma bastante inteligente, ahorita está en París, se acaba de reunir, se fue con Elon Musk a reunirse con el presidente Macron y está tratando de decirle a Putin: ¿sabes una cosa? Espérense para que yo llegue el 20 de enero como presidente, y cuando yo llegue se va a acabar la guerra entre Ucrania y entre Rusia. ¿Qué plan tiene Trump para decir que él puede acabar la guerra entre Rusia y Ucrania? Es lo más sencillo del mundo. Trump simplemente va a hacer lo siguiente: Zelensky, presidente, ríndete. Te hubieras rendido hace 2 o 3 años. Has derramado sangre de tu propio pueblo. Ustedes no pueden pelear contra Goliat, es un monstruo Rusia, y ustedes lo saben. Ríndete, número 1. Número 2, Estados Unidos dejará de mandar ayuda tanto de la OTAN como económicamente a Ucrania, y Ucrania no le va a quedar más que: Putin, vamos a hacer la mano, nos sometemos a Rusia, se acabó la guerra. Tan sencillo como eso. Pero ¿por qué no se haga esta solución? Porque Estados Unidos, la invasión, la intención y la ambición del presidente Biden de quedarse en el poder es muy grande. Son personas psicópatas, personas enfermas. Alguien me decía: bueno, es que yo no creo que Rusia, alguien sea tan loco como para mandar un misil a Estados Unidos y que Estados Unidos mande un misil a Rusia y que se puedan los dos matar unos con los otros. ¿Sabes una cosa? No lo crees, pero en el mundo en que estamos en un mundo de locos. Y en el mundo que estamos, todo es posible. A la psicopatía que los dictadores y los dirigentes del mundo han llegado. Ahora vemos nosotros claramente en este capítulo 39 de Ezequiel que se profetiza de una forma detallada el tiempo en que va esta alianza de naciones a invadir Israel. Vean ustedes que se menciona en primer lugar en el versículo 5 Persia. ¿Quién es Persia en el mundo moderno? Muy bien, en 1935 Persia se cambió el nombre a Irán, a la República de Irán. En 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, cuando Irán es apoderado, controlado religiosamente por los ayatolas. Hace poco acaba de morir el ayatolá Khomeini, ya nombraron a su hijo el otro ayatolá. Entonces Irán es una nación donde, de una forma paradójica, es la nación donde el cristianismo tiene su mayor crecimiento. Increíble. China e Irán son las 2 naciones donde más grande está el crecimiento en el mundo entero. O sea, el 50% de los iraníes están en contra de su gobierno. Y ahora que comenzaron los israelitas a bombardear las plantas nucleares de Irán, el pueblo estaba feliz. Mueran, quítenlo. Ahorita en Siria están derribando las estatuas de Bashar al-Assad, el pueblo feliz de que hayan quitado a su dictador. Siempre son los pueblos, como dijimos ayer, los que sufren de manos de los dictadores, de locos, ¿verdad? Como el presidente de Estados Unidos y otros dictadores que tienen un sueño enfermizo de conquistar y de dominar y controlar el mundo algún día. Entonces Rusia, ¿verdad? Actualmente pues ya está replegándose, ya se salió de Siria, está debilitado. Irán ya se salió de Siria hace 2 días. Irak y Siria está quedando en manos de un grupo que se llama el Islámico. Y si ustedes conocen la teología del Islam, ellos están esperando a un Mesías que se llama el Mahdi.
Y el sueño de ISIS, el antiguo grupo islámico, ¿se acuerdan de los terroristas que ponían en la playa a todos y les cortaban, los vestían anaranjado a las víctimas y les rebanaban el cuello, la cabeza? Eran grupos que decapitaban a todos, porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Entonces, este grupo islámico dicen que después de una guerra en el Medio Oriente va a surgir el Mahdi. Y cuando surja el Mahdi, para nosotros será la persona del anticristo, como también lo mencionamos en la conferencia de ayer. Entonces vemos qué increíble que Irán va a sobrevivir, ya se retiró de Siria, pero Irán va a volverse a unir con Siria en los próximos meses o años, que se vuelvan a reagrupar otra vez y que tomen el control los islámicos del Medio Oriente. Pero para que el Islam controle el Medio Oriente, ¿qué tiene que pasar? Rusia tiene que caer y Estados Unidos también. Porque mientras Rusia y Estados Unidos estén vigentes o estén pendientes de lo que pasa y de apoderarse del 65% de las reservas petroleras que hay en el Medio Oriente, porque es la ambición de Rusia y Estados Unidos, es una guerra por el petróleo, porque el que controla el Medio Oriente controla el mundo, porque es el petróleo, le llaman el oro negro. Y tanto Rusia como Estados Unidos saben que la manzana de la discordia está en apoderarse del petróleo. Pero ahorita el Islam no quiere que ni Rusia ni Estados Unidos controle el Medio Oriente. Entonces Rusia bíblicamente va a caer, Estados Unidos bíblicamente no aparece en las profecías bíblicas. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vean el escenario: Rusia cae próximamente, Estados Unidos cae próximamente, Europa se queda solita como el patito feo. Cuac, 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 cuac. ¿Y ahora qué hacemos? Estados Unidos era nuestro paraguas, Rusia ni tampoco, ya no podemos depender ya ni del gas. Entonces Europa va a gritar al Medio Oriente: ayuda, por favor, help, porque sin el gas y el petróleo Europa se hunde, y el petróleo se encuentra en el Medio Oriente. Y la Biblia profetizó hace 2600 años que habría una confederación, que se unirían 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Daniel 2, 24, Daniel 7, 24 al 25, Daniel 8 del 8 al 15, Miqueas capítulo 5, el 2 al 3, y 5 naciones del Medio Oriente, y sí van a conformar una confederación del Mediterráneo que se va a llamar el G10. Cuando oigamos que se unen 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Mediterráneo, donde Europa pide ayuda al Medio Oriente, y se mezclen de una de esas 10 naciones, Daniel capítulo 7, surge el anticristo, que se le llama el cuerno pequeño, el nombre de pecado, el hijo de perdición, o la bestia, como se le conoce en el Apocalipsis. Ahora, muy bien, veamos también aquí en el versículo 5 y 6 a las otras naciones que conformarán esta alianza. Es interesante que cuando Rusia invade Ucrania, Turquía, ojo con Turquía, porque Turquía figura en las profecías de los últimos tiempos como de los líderes del Islam. Y actualmente el presidente Erdogan lo ha repetido varias veces: yo quiero ser el líder del próximo califato y el próximo mufti, que es el inspirado o el líder, que no va a ser él, va a ser el Mahdi, que va a ser el anticristo. Pero lo interesante es esto: Turquía pertenece a la OTAN. Y hace algún tiempo, ¿se acuerdan que Inglaterra se salió de Europa? ¿Se acuerdan del Brexit? El famoso Brexit. Y cuando Inglaterra se sale de Europa, entonces pues la Unión Europea se queda sin los impuestos de Inglaterra y comienza a debilitarse los bancos, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional en Europa, por la salida de Inglaterra. Y ahora en Europa, el único ejército que Europa tiene poderoso se encuentra en Turquía.
Y cuando Putin invade Ucrania, Turquía dependía del trigo de Ucrania. Y cuando ve Erdogan, el presidente, que Ucrania ya comienza a ser invadida y ya las exportaciones ya no pueden salir, ni las importaciones, le grita a Putin: Putin, aquí estoy, papi. Y le dice Putin: véngase mi nene, véngase para aquí, yo me lo cuido. Siempre Putin estaba esperando que Turquía se le acerque a él, porque es uno de los líderes islámicos más poderosos. Y esta ocasión se acerca y se retratan hace 1 año y medio el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong, el ayatollah Khomeini y Erdogan, los 4 alegres compadres, que son la alianza perfecta que profetizó la Biblia. Y entonces dice todos: oye, pero ¿cómo es posible si Erdogan pertenece a Turquía? ¿Cómo se va a unir a la alianza contra Israel? Cuando Europa está todavía apoyando a Israel junto con Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver que Turquía, al llegar ahorita a Siria y al haber salido Rusia, acaba de ayer Erdogan de decirle a Putin: ayer, compadre, fue un matrimonio tóxico entre tú y yo. Me proveíste del grano que yo necesitaba, del petróleo pero ya no te necesito. Y entonces, ¿qué va a hacer? Turquía se va a salir de la OTAN y se queda como uno de los líderes del Medio Oriente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Las respuestas que no encuentras en la televisión, en los politólogos, en los comentaristas, y esto y el otro, dice: ¿y ahora qué vamos a ver? ¿Y qué va a pasar en Siria? ¿Y qué va a pasar con Irán? ¿Y qué va a pasar con Rusia? Aquí está. Aquí está en el libro de los libros, en la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, 2 de Pedro capítulo 1. Hasta que el lucero amanezca y la oscuridad desaparezca con la venida de Jesucristo. Pero tenemos aquí el mapa que nos muestra claramente que Dios está al control de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de mi vida y de mi familia. Si nosotros le obedecemos y seguimos las pisadas de su Hijo Jesucristo, porque es el tiempo de seguir a Jesucristo como nunca jamás. Vayamos ahora rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 y veamos la conformación final de este globalismo, porque una de las cosas más impresionantes de la Biblia, esto le funde los fusibles a cualquier ateo, a cualquier agnóstico, a cualquier escéptico. Yo recuerdo cuando había un astrónomo que murió a finales del siglo XX llamado Carlos Sagan, ateo. Y cuando murió Carlos Sagan, le preguntaron: oye, Carlos, ¿y por qué tú nunca creíste en Dios? ¿Saben lo que contestó Carlos Sagan antes de morir? Pobrecito. Es que nunca tuve evidencias suficientes de que Dios existía. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En 1954, cuando se descubre la molécula del ADN por el doctor Crick y el doctor Watson, que es el ácido desoxirribonucleico, y se demuestra que hay en los billones de células del cuerpo humano hay información inteligente. Hay un código, un chip en cada célula del cuerpo humano. Y Dios escribió en cada una de tus células quién eres, tu tamaño, tu estatura, tu color de ojos. Toda la genética se encuentra en cada célula del ser humano. ¿Cómo pudo haber sido por un accidente? Porque es el argumento de los ateos. ¿Cómo es cuando yo debato? Son mi plato favorito los ateos. Cuando debato con un ateo, ¿verdad? Le pregunto: ¿quién hizo el universo? El Big Bang. ¿Y qué es eso? Hubo una gran explosión. Número 2, ¿quién la produjo? No chepo. O sea, ¿la nada produce algo? Ahora, si yo continúo siguiendo esta línea elemental de lógica que tú me estás tratando científica, astronómicamente, pseudocientíficamente explicarme, quiero preguntarte: ¿la materia produce la conciencia?
La materia produce el pensamiento, la materia piensa. ¿De dónde vino entonces la conciencia? Yo soy y pienso, soy un espíritu, tengo un cuerpo, entonces pienso y me doy cuenta que estoy en contacto con un universo que me rodea y que tiene que haber forzosamente, somos diferentes a los animales y que tiene que haber una adoración de un Dios, porque nunca he visto a los conejitos, alabaré, alabaré, ni a los changos ni a los hipopótamos alabar a Dios. No hay la conciencia de un ser supremo más que en el ser humano. Solamente a tu abuelita se parece a Chita, le dije. Entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos lo siguiente: la descripción del juicio del último sistema religioso que se va a formar con el anticristo. La Biblia profetizó hace 2000 años, damas y caballeros, señores ateos y maestros universitarios que nos escuchan y que nos acompañan. ¿Cómo es posible que este libro, la Biblia, haya profetizado hace 2000 años cómo iba a acabar y cuál iba a ser el último sistema de gobierno de las naciones antes de que terminara la población humana en este planeta? ¿Cómo es posible que el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, haya dicho en el capítulo 13 que vendría un sistema en los finales tiempos llamado el anticristo, que marcaría a los hombres con el 666 y que a través de esta marca controlaría la economía del mundo? Para que esta profecía hubiera podido cumplirse, número uno, se tenían que inventar los chips. Número dos, se tenían que inventar las computadoras. Número tres, se tenía que inventar algún sistema central o un banco central como el que está en Bélgica actualmente, con una computadora que se llama la Bestia, para que pudiera controlar el mundo entero, cosa que ahora es posible a través de la cibernética. Ahorita vengo yo de Estados Unidos hacia acá y en el aeropuerto ya no enseñan ni tu pasaporte. Por favor, ve a la cámara y te retratan el iris. ¿Quién les dio mi foto? Ahorita que cuando yo regrese a Estados Unidos el día de mañana voy a llegar, ya no necesito el pasaporte, ya llego sin pasaporte a migración de Estados Unidos. ¿Qué hago? Me paro ante una máquina y le aprieto un y me toma la foto sin el pasaporte. Y cuando yo paso me dice el de inmigración: Armando, sí, ya sabe mi nombre y ya tiene registrado que estoy registrado en la cámara. Y me dice: pásale. Y así manejan a la gente ahora. ¿Cómo pudimos llegar a ese punto? Este sistema de tecnología nos demuestra que estamos en la primera generación donde un solo hombre puede gobernar el mundo tecnológicamente. Si esto no se hubiera inventado, era imposible que la Biblia se cumpliera. Es increíble. Vean, antes de ir a Apocalipsis 17, vean Apocalipsis 11. Otro ejemplo rápido y muy breve. Apocalipsis 11, versículo 7. Vean nada más esto, con qué detalles la Biblia se adelantó al futuro y a la historia humana. Dice Apocalipsis 11:7: cuando hayan acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ojo con el versículo 9. Y los de los pueblos, esto fue escrito hace 2000 años. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿qué dice? Circula esta palabra en tu Biblia: verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es posible que la Biblia hace 2000 años haya profetizado que llegaría un tiempo en la historia donde el mundo entero podría ver el mismo evento al mismo tiempo, si no se hubieran inventado en los 70s del siglo pasado los satélites de comunicación internacional? ¿Cómo te quedó el ojo, amigo ateo?
Esto no lo vas a encontrar ni con Nostradamus, ni con tus chamanes, ni con tus brujos, ni con Walter Mercado tampoco. Dice Carlos Sagan, no encontré evidencias porque no quisiste encontrarlas. No hay más ciego que el que no quiere ver la luz. Hay personas que tú les enseñas la luz y te dicen, esto es blanco, no es negro. Este es hombre, no es hombre, es mujer. Esta es mujer, no es cierto, es hombre. ¿Y yo qué soy? No sé. Y ahora en Estados Unidos, ¿saben lo que está sucediendo? Y en Canadá, soy un perro. Y ahora comienzan a caminar como perros y les amarran una correa y pasan el tráfico y dicen soy perro. Y cuando tú llegas a registrarte en algún lugar, te tienes que registrar como perro, porque no puedes contradecir a la persona que ese es el sentimiento que él tiene de que es perro y que no es humano. Es una locura el mundo en que estamos ahorita. Increíble. Lo estamos viviendo, damas y caballeros, santos de Dios. Y en Apocalipsis 17, para terminar, vemos nosotros la profecía de este sistema religioso, donde se percibe, versículo, vamos a leerlo rápido. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, preciosa, perlas, tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No es posible que la Biblia use el adjetivo de ramera a un grupo religioso, llámese secta o como le queramos llamar, si ese grupo, aún al Islam no se le puede llamar así, ¿verdad? Ni tampoco al budismo. Entonces aquí estamos viendo que hay un grupo religioso que Dios le llama, tú has apostatado, porque en el Antiguo Testamento Dios le llamó a Israel que había fornicado con Siria y con los demás imperios, porque cuando la fornicación se usa en el sentido espiritual es cuando Israel se vende a las naciones, y en el sentido físico es cuando una mujer, ¿verdad?, por tener dinero, su cuerpo lo ofrece en $500, no sé, pero la palabra prostitución significa el sexo que se vende o el amor que se vende por conveniencia. Cuando la secretaria le dice el jefe de su oficina, te invito a Acapulco, y le ves que tienes el anillo de casado, y ahí va la burra muchacha y se va con el jefe sabiendo que está casado. ¿Por qué? Porque le va a ofrecer un mejor salario y va a tener, ¿qué está haciendo esa muchacha? Se está vendiendo. ¿Por qué? Para que le den un mejor trabajo, una mejor posición. Por ustedes que son solteras, cuando ven un hombre así, acuérdense que cuando tenemos este anillo, esto significa que ya no salimos del mercado, que ya no estamos a la venta, que de las millones de mujeres que hay, ahora con la única que tengo que quedarme es con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y es lo que Dios está buscando, y es lo que se llama el adulterio físicamente. Entonces aquí se retrata a una organización donde se ha prostituido con los reyes de la tierra. ¿Cuál es la única religión en toda la historia en el mundo que durante 18 siglos controló los reyes de Europa? Número 1, ¿quién es la única organización que tiene un lugar político en las Naciones Unidas? No son los hindúes, no son el Islam, no son los budistas, es Roma. Y lo dice el versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién reinaba en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis? Roma. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué forma el Vaticano se vende completamente y comienza a predicar, ¿qué cosa?
que Roma salva, no Cristo. Que son los santos los intercesores y no Jesucristo. Que María es la madre de Dios. ¿Cómo puede ser la madre de Dios? Entonces es diosa. Es la madre de Jesucristo, hombre, pero no puede ser la madre de Dios, porque si la madre de Dios sería eterna, y el único que es eterno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas. Yo me acuerdo cuando yo quería ser cura, cuando descubro todas estas cosas, me decepciono de la religión, pero no de Jesús, porque nadie me enseñó de Jesús. Yo creí que era una falsedad. Dije, ¿cómo es posible que mi padre nos haya enseñado una religión que se contradice y que está contra la Biblia? Y fui con un arzobispo y le pregunté cuando tenía 16 años: oiga, señor arzobispo, dígame usted sinceramente, porque a mi padre les encantaba invitar a religiosos a nuestra casa y comíamos con ellos. Era muy religioso mi papá, traía el cordón de San Francisco aquí amarrado y tenía sus veladoras y teníamos todos los ritos y las ceremonias de esta religión. Y el arzobispo le pregunté: ¿a quién le hago caso? Dígame usted, enfrente de mis padres, ¿a la Biblia o lo que dice la Biblia o lo que dicen ustedes? Me dijo: hazle caso a la Biblia. Y en ese momento me di cuenta que le dije a Dios: voy a buscar a Jesús y no una religión. Y cuando encontré a Jesús, descubrí que Jesús no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive y que resucitó de los muertos. ¿Qué quiero decir? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico e irte al infierno. Puedes ser mormón e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, es la sangre de Jesucristo. Cuando comprendemos esto, comprendemos que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Una religión es el comunismo. Una religión es el budismo. ¿Cómo? El budismo es ateo y está considerado entre las religiones. ¿Se dan cuenta la ignorancia que hay? Llegan a preguntarme: oiga usted, ¿qué religión tiene? Ninguna. ¿Cómo no? Yo no tengo ninguna religión, soy cristiano. ¿Y qué es una religión? No, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, diaria con Jesucristo que vive. Le dije: no, ¿usted me puede definir el término religión? Muy bien, la palabra re significa en el latín volver a ligar. Y ligar, o sea, una persona religiosa es una persona que está tratando de regresar otra vez o ligarse con la fuente de energía que es Dios a través de obras, de religión, de ceremonias, de ritos, de bautismos, de comuniones, hincándose por las rodillas, adorando a los santos, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El día que conozcas la verdad te hará libre. Juan 8, 31 y 32. Cuando venimos a la Biblia se nos caen las vendas y nos damos cuenta que tantas mentiras el mundo nos ha dicho. Pues se van a unir al final, ¿verdad? La iglesia romana, se va a unir también el cristianismo apóstata, se van a unir con los mormones, se van a unir con los brujos, se van a unir con los maometanos, con los budistas. La unión de todas las religiones se llama el ecumenismo, que inició el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Isis en los 90s, cuando invocó a todos los líderes religiosos, incluyendo a los brujos y a los chamanes, diciéndoles: todos nosotros adoramos el mismo Dios. ¿Cómo es posible? Los hindúes tienen 300,000 dioses, por el amor de Dios. Los budistas no creen en Dios, es una religión atea. El Islam dice Alá, ¿verdad? El que no siga el Islam lo matamos. Entonces, ¿cómo puedo decir que estamos iguales cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Qué radicalismo y qué forma tan preciosa de Jesús de poder hacer una exclusividad de que sin Él el mundo está perdido. Pero el mundo, ¿verdad?, quiere que todas las religiones salvan. Como dijo una vez una persona: sigan todos una religión que aquí todos nos vamos a salvar. Y la pregunta que yo te hago es la siguiente: si las religiones salvan, ¿cuál fue el propósito del sacrificio del Hijo de Dios en una cruz? Dios hubiera dicho: mijitos, pórtense bien, cada quien siga su religión y nos vemos en el cielo. Hagan buenas obras y hagan el bien y nos vemos en el cielo. Y cuando Jesucristo en Getsemaní cae de rodillas
con la sangre que se le sale por las capilaridades de la piel, le dice: Padre, si es posible, si hay otra manera en la que el mundo pueda ser salvado, por favor hazlo, porque tú y yo vamos a ser separados en la cruz. Y el Padre le dijo: Hijo, no hay ninguna otra manera, tú tienes que morir y tienes que pagar por los pecados de la humanidad. Y si nosotros no creemos esto, hacemos a Dios mentiroso, y Cristo es una blasfemia para las personas que creen que las religiones son las que nos salvan. Qué palabra tan dura es esta de oír, pero se las tengo que decir, porque es el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes en esta noche venir a la cruz, no a una religión, venir a la cruz y arrepentirte de tu vida y comenzar. Gracias a Dios que dentro del mismo catolicismo ya se lee la Biblia, hay muchos católicos que están siendo salvados, gracias a Dios. Gracias a Dios que la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York, le dijeron: oiga, Madre Teresa, pero ¿cómo es posible que usted viva allá en Calcuta con los leprositos? ¿Por qué no hace un seminario aquí grandísimo en Nueva York con aire acondicionado? Y la Madre Teresa, la chaparrita que como era, le contesta a los periodistas y les dice: porque he descubierto que no es en el medio ambiente ni en el lujo donde yo puedo ser feliz. Yo soy feliz con mis leprosos porque Dios está conmigo y me regreso a la India. Entonces no es el medio ambiente el que te hace feliz, es tu relación con Jesucristo. Y tenemos grandes ejemplos de grandes católicos que han encontrado a Jesucristo, que se han dado cuenta que no es una religión, sino tienes una relación diaria, viva, orgánica, con alguien que vive en las mañanas a través de la Biblia. Eres una persona religiosa, pero no eres cristiano. Cristiano es la persona que recibe al Espíritu Santo. La palabra cristiano, Cristo significa ungido, anos en el griego es pequeño. ¿Quién es un cristiano? Es una persona que tiene la unción del Espíritu Santo. No el que va a una iglesia, no es el que es católico, no es el que es evangélico, no es el que viene a esta iglesia, porque esto no es la iglesia somos nosotros. Donde 2 o 3 se junten, ahí estamos. Ya no, esto no es un templo, esto es un edificio, y Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes la Biblia, entiendes el camino y estás preparado para encontrarte con tu Dios. Y Él viene más rápido de lo que nos imaginamos. Y en esta noche Dios te dice que te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue despreciado y desechado por los hombres, experimentado en quebranto, y Él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él llevó tus pecados y llevó mis pecados cuando abrió sus brazos en una cruz, con su rostro ensangrentado, con sus manos sangrando. En ese momento le dijo: Padre Santo, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta del cielo fue: porque en ese momento tú estás llevando el pecado de la humanidad. Yo soy un Dios santo. Y en ese momento algo misterioso pasó. A las 3 de la tarde se hizo la oscuridad. El Padre se separa de su Hijo. Jamás en la historia ha sucedido eso. El Padre se separa de su Hijo porque el Padre no puede ver el pecado. Y el momento en que Jesucristo lleve el pecado, solamente le grita al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Jesucristo lleva tus pecados, tus adulterios, tus mentiras, tus fraudes, tu hipocresía, mis mentiras en su cuerpo en la cruz. Y ahora Dios te dice: ¿sabes una cosa? No importa lo que has hecho. Oiga, pero yo he abortado 8 personas, he matado a 30 personas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje de la cruz. Y esto se llama gracia. Ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Sí, el ladrón junto a la cruz, asesino, borracho, parrandero y jugador. Y ahí en la cruz Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los fariseos, como los religiosos: ay, sí, no. Y yo que me voy de rodillas, y yo que me golpeo todos los días el pecho, ¿a poco ese es tan fácil y ese fue al cielo? Así es, se llama gracia. Y esa palabra no se encuentra en ninguna religión.
Y es la palabra que aprendemos en el cristianismo. No es por nuestras obras la salvación, para que no nos jactemos, para que no nos enorgullezcamos. Tú no vas a llegar al cielo y le vas a decir, te va a decir Pedro, ¿por qué te dejó entrar doña Carmelita? Porque hice 2 asilos, porque hice 3 orfanatorios, regrésese al infierno. ¿Pero por qué? Porque cuando tú le digas a Pedro, porque creí en Jesucristo y su sangre me limpió, pásale. No es por obras que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz entre nosotros. Todas las religiones predican, haz algo. El cristianismo nos dice, Dios ya lo hizo en una cruz. Es la respuesta a la profundidad y necesidad más grande del ser humano. ¿No quisieras tú en esta noche entregarle tu vida a Jesucristo y asegurarte que si esta noche tú te mueres, un accidente, un ataque al corazón, una embolia, ¿quién puede tener la seguridad de vivir mañana? Nadie. Cuando oiga su voz, no te endurezcas. Esta noche Dios te ha hablado. Quiere que tú te acerques a Él, que te arrepientas de tu vida y que comiences a caminar desde esta noche a llegar a tu casa con la persona de Jesucristo en tu corazón. Incline su cabeza, y las personas que en esta noche quieran hacer esta oración, simplemente dile estas palabras de lo profundo de tu alma. Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo pagó al derramar su sangre preciosa por mis pecados. Creo que a los 3 días lo levantaste entre los muertos. Te pido que me perdones mi vida. Me arrepiento del camino en el cual me encuentro. Quiero regresarme a ti, a la cruz, donde tu Hijo abrió los brazos para decirnos, los amo y te quiero perdonar. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, en la sangre de mi Hijo, dice Dios, hay perdón en tu vida. Y como creo, Jesús, que tú vives, te pido en este instante, lo más precioso de mi vida que me has dado, que entres a mi corazón. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abrazo, Jesús, y te doy gracias por la vida eterna que me das, inmerecidamente, siendo yo pecador, pecadora. Ahora me consideras santo y santa delante de tu presencia. Te pido ahora por la salvación de mi familia. Hazme un instrumento para llevar este mensaje de tu amor en esa cruz al mundo, comenzando con mis hijos, mis padres que viven en las tinieblas totales, muchos en sus religiones engañados por no conocer la verdad en las Sagradas Escrituras. Y la corta vida que tú me des, la quiero vivir para ti, para compartir este mensaje glorioso, que tú nos amas y que hay perdón en la cruz de Cristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Son las palabras de Dios. Y todos ustedes en esta noche que han hecho esta oración por primera vez, quiero decirles algo. Las iglesias, tanto católicas como evangélicas o protestantes o como les llamen, están llenas de personas no arrepentidas. Las iglesias están llenas de personas que, porque creen que por ir el domingo a una iglesia tiene la salvación. A la luz de la Biblia estás muy equivocado. Y qué sorpresa te daría si te murieras y abrieras los ojos y descubrieras que viviste engañado durante tu vida, y que en esta noche Dios te quiso abrir los ojos y que quisiste salir por esa puerta como entraste en la oscuridad de tu vida, porque le dijiste a Cristo: no creo, te rechazo, déjame seguir
viviendo mi vida como a mí me da la gana. Y esta es la condenación, que los hombres escogieron las tinieblas en lugar de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que viene a la luz, sus obras son manifestadas, que son hechas en las tinieblas. Y el mundo odia la verdad, el mundo odia la luz. Por eso crucificaron a Cristo. No pudieron soportar la verdad ni la luz que Él nos traía con su vida. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. De esta serie, ¿de dónde saldrá el anticristo o la nacionalidad del anticristo? Y es muy importante que nosotros en este tiempo podamos discernir todos los eventos que con una velocidad impresionante se están llevando a cabo en el mundo. Acaban de nombrar al Papa León XIV en esta mañana. Estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos, y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces, ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Vida Nueva en México, y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo. Lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos?
en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte o hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá. Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando. Todos ustedes, como cristianos, tienen una enorme responsabilidad: informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, busca las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, no los ya. Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan, porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces no puede ser un imperio que haya sido herido, porque dice la Biblia que fue sanado, y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien. En los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda
de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces, el Papa no puede ser ni el anticristo, ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas y junto a la fotografía de Francisco ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Leertrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del $1 se anunciaba un nuevo orden mundial que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido. Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esa revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo. Los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 de el leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten, decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, pues yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia, para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los 3 profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse, en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini, el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado
y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron de ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces cuando una muchacha, ¿verdad? O una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad? Que en la iglesia le digan, pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio. Y la obligación del pastor de nosotros es, a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera, o sácalo, para que no sea pleonasmo, sácalo, échenlo fuera. Sin embargo, cuando un pastor, pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia, y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice, mira muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento, si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia. No, pues es que mi jefe me voy a ir con él. Y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo. Estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales porque crees que Él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices, no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho. Y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir, no, yo quiero que vas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden, como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos. México, Nicaragua, Italia, todos, tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué?
porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo. Lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde vimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación y no Jesucristo, que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo, contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante que es Jesucristo. Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que Él es el representante de Jesucristo. Y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal, 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que da León XIV, y así me quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico, sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos.
¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Colunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3, en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad. Fuimos educados en colegios lasallistas, una educación académica muy buena en los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, a mí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura, nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei, y le contestábamos en latín los acólitos, adeum collectifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se forma y les dice, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó, oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie ha hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad. Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante, con mi familia, me recibe el hostess del restaurante. Por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa, se puede quitar. Ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos. Y ahí estamos todos en el restaurante. Y con el vino, y con la Coca-Cola. Y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí. Tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no pueden pedir virus, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay
yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y lo sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo: necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos: ah, caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía que no era real. ¿Cómo puede ser real? Que nos priven del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años de decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo, damas y caballeros, familia de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan, y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 17, que la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo, que era Roma, entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia, que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito. Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época.
Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump: ¿qué usted piensa del Papa o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó: a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo a mí, estaba mandando un mensaje: ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo. Y sacan a un papa que es norteamericano. ¿Cómo sabían que iba a ser papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla. Ahí hablan de la mafia de los cardenales. Ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante porque al segundo día sacaron humo blanco. Y todos creían, muchos creían, que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera. De los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV. O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todos los piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico, en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en el de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar.
y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, si tienes razón, déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo Romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el Señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo, que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano, oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice, no sé, ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron, Policarpo, dice el César, que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo, díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena, por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados, sí quiero que sepan, quiero hablarles de algo, Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida y que ustedes pueden tener esta experiencia y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos, dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia para que pudiéramos participar de la naturaleza divina,
dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz: los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que gobierna tu cerebro y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro que si tú te murieras hoy en la noche te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna. Creo que a los 3 días resucitaste a los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa. Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu, cosa que ningún libro intelectual me puede alimentar. Y sin que yo sepa, mientras más la leo y más pienso en ella, algo, la plantita está creciendo dentro de mí y va a comenzar a dar fruto, igual que un árbol. Es lo que nos quiere convertir Dios, en árboles que demos fruto. Juan 15 los he puesto para que den fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado hasta este momento? Examínate, arrepiéntete y ven a Jesús. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles
Y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.